Yo, exministro de Asuntos Exteriores y fino analista político. Don José Manuel, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, don Antonio. Cuando escuchaba antes a Sánchez y ¿quién le va a pedir disculpas ahora al fiscal general del Estado? Vean, la Guardia Civil no ha encontrado ningún mensaje en sus terminales, no ha encontrado nada incriminatorio, pero hombre, si es que lo había borrado todo. Vamos a ver, el hecho, y yo en todos los temas que están subyúdice, que están siendo juzgados, procuro no emitir opiniones, pero sí en resaltar algunos hechos. Y el hecho es que la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado el auto de procesamiento que emitió el juez Hurtado, argumentando que sí hay indicios suficientes de que ha habido hechos delictivos. Eso, en cualquier país democrático, lleva consigo la dimisión inmediata del fiscal general del Estado. Primero, porque el fiscal general del Estado, de acuerdo con la Constitución y las leyes, es el que tiene que defender la legalidad y perseguir el delito. Y él está siendo perseguido él mismo. En segundo lugar, por reducción al absurdo. Lo que hace el Tribunal Supremo, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, es decir que no hay razones suficientes para para procesar a la juez fiscal de Madrid, que también había sido declarada investigada por el juez Hurtado. Si se declara que un fiscal, de acuerdo con el estatuto orgánico de la Fiscalía, si incurre en la condición de investigado antes imputado, se le cesa empleo, es decir, se le impide que siga ejerciendo sus funciones, no tiene sentido que quien es su superior jerárquico no corra la misma suerte. Estamos aquí en un caso claro de fraude de ley. Es verdad que él no está sujeto al estatuto fiscal porque es un cargo político, pero esto es como si se cometiese un hecho gravísimo en el ejército y se condenase al capitán, se suspendiese al capitán, pero no al general que ha dado la orden. Por tanto, esto no tiene sentido, y si el gobierno se empeña en seguir manteniéndole en su cargo, yo espero que la Comisión Europea, que es garante de los tratados y por tanto garante de que el Estado de Derecho y el respeto a la ley se observan en todos los países, tome notas, tome cartas en este asunto, porque esto es un escándalo que no ha ocurrido nunca en la historia de España, ni que yo sepa en la historia de ninguna otra democracia liberal. Esto puede ocurrir en la Venezuela de Maduro, pero no en un país de la Unión Europea, que es una unión de derecho. Oye, José Manuel, tú que eres un fino analista político, como antes decía, ¿por qué Sánchez le defiende a capa y espada? Creemos en su inocencia y cuenta con el apoyo del gobierno. De ninguna manera le vamos a pedir que, vamos, que dimita. Creo que no sé si el gobierno no puede cesarle, creo, ¿no? Tiene que ser el de motu propio el que se vaya. O sea, ¿por qué le defienden de esta manera? ¿Qué teme Sánchez? ¿Que le deje con el culo al aire? Está protegiéndose a sí mismo o a las personas de su círculo familiar, que también van a ser enjuiciadas. Porque la Fiscalía responde a un principio jerárquico, es decir, los fiscales están obligados a seguir las instrucciones del fiscal general del Estado, que es, insisto, el vértice de la Fiscalía. Y yo creo que aquí lo que se va a juzgar en los siguientes meses, lo que va a ocurrir en los siguientes meses, es las maniobras desesperadas de Pedro Sánchez para mantenerse en Moncloa, mientras estén pendientes estos juicios, insisto, a su círculo familiar, porque desde Moncloa, como es obvio, se tiene mucha más influencia en la Fiscalía, de quien depende el fiscal general del Estado, dijo él alguna vez. Se tiene más influencia en los medios de comunicación y se tiene, sobre todo, mucha más influencia en su partido político y en sus socios. Y yo creo que aquí lo que está es defendiendo una trinchera, porque sabe que si cae esa trinchera, la siguiente trinchera a caer ya le va a afectar directa y personalmente. Él se presentaba ayer casi, no sé, reconfortado después del último mes y medio de quinario particular desde el punto de vista político. Claro, hoy ya se le ha amargado el día, evidentemente. O sea, eso del sapo habitual que tiene que desayunarse
cada 2 por 3, hoy se lo ha desayunado con esta mala noticia. Su fiscal general del Estado va a ser juzgado, mal que le pese a él. El balance político que hace de este último año, ya has visto que ha sido triunfalista, de un optimismo exacerbado. Yo diría que de una autocomplacencia también bastante insultante. Claro, esto nos ha vendido el país de las maravillas y no lo sabíamos. Más de uno. ¿Tú qué opinas? Bueno, vamos a ver. Yo estaba leyendo algo, estoy terminando un libro de geopolítica, un libro sobre Donald Trump que él escribió, el propio Donald Trump, en 1986, que se llama, cuando ni siquiera pensaba entrar en política, que se llama Donald Trump, el arte de la negociación. Y él tiene 3 reglas de conducta. La primera es no admitir nunca nada. La segunda es pensar a lo grande, es decir, Sánchez ahora nos habla de la lucha contra la corrupción, de la marcha de la economía española, del acuerdo de aranceles, etcétera, pero no habla de la corrupción en serio. Y la tercera norma es reclamar las derrotas siempre como si fueran victorias. Y esto es una derrota en toda regla, pero eso me recuerda a aquel cuento chusco que decía que de victoria en victoria hemos llegado a la derrota final, ¿no? Y la derrota final es lo que él tiene cerca en estos momentos. Insisto, el fiscal general continúa en su puesto y no puede impedir que avancen las investigaciones sobre su círculo familiar, que es lo que, a mi juicio, sería definitivo. Es algo que la opinión pública española ya no podría soportar. Bueno, te pregunto ahora por el asunto de los presupuestos. La principal ley de cualquier gobierno democrático que se precie, ¿no? Llevarla al Parlamento, si luego no sale, pues tú puedes prorrogar un año más aquellos presupuestos que aprobaste antes, pero no 3 años como pretende Sánchez. Vamos a recordar, José Manuel, fíjate lo que le decía a Rajoy, lo que le decía a Rajoy en el año 2017, si no recuerdo mal. El 18, cuando estaba él en la oposición. Si no hay presupuestos, esto es como un coche sin gasolina. Escuchen. Sabéis que aprobar los presupuestos es la primera y principal obligación de un gobierno, porque sin presupuestos no hay nada que gobernar. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. Luego, en 2019, vamos a recordar, ya gobernando, como no le aprobaron los presupuestos, dice, hombre, esto es inevitable. Hay que ir a elecciones. Un gobierno democrático, llámenme clásico, pero hay que convocar elecciones. Escúchenle. Que apruebe unos presupuestos. Y si esos presupuestos pues no encuentran el apoyo parlamentario, pues habrá que pedir a los españoles la voz y el voto. Llámenme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar. Ahora no solamente puede, sino que va a gobernar sin presupuesto. ¿Esto cómo hay que llamarlo? ¿Hasta dónde se puede llegar en caradura y desvergüenza? Lo más chocante es que en este balance triunfalista que ha hecho de su gestión y en la enumeración de los compromisos que asume a partir de ahora, incluya lo que es una obligación constitucional. Es que eso no es optativo. Usted tiene que presentar los presupuestos con independencia de que sean aprobados o no. Eso es lo que dice la Constitución. Y entonces decir, como gran logro, como gran éxito, que vas a cumplir la Constitución, no deja de ser chocante en una democracia liberal. Pero es absolutamente verdad lo que decía en sus intervenciones anteriores. Mire usted, un presupuesto no es más que la expresión numérica de un proyecto político. Es un proyecto político que se pone en cifras diciendo de dónde vas a obtener los recursos para gobernar y cómo y dónde vas a aplicar esos recursos. Y sin presupuesto, efectivamente, no se puede gobernar. Yo no recuerdo tampoco, lo mismo que con el fiscal general del Estado, un gobierno democrático en Europa después de la Segunda Guerra Mundial que se haya permitido el lujo de no presentar los presupuestos. Otra cosa es aprobarlos, pero lo normal es que si los presentas y no los apruebes, tu proyecto de gobierno, insisto, expresado numéricamente, ha sido derrotado y te tienes que ir. Pero presentarlo lo tiene que presentar. Bueno, tiene que presentarlos y si no te los aprueban, tú puedes prorrogar un año más aquellos que tenías en vigor, pero no 3 años o 4 años como pretende hacer él. Es que él dice ha dicho que va a seguir porque aquellos presupuestos eran muy buenos. Hombre, y también los de Cánovas del Castillo, pero a nadie se le ocurriría decir que ahora va a gobernar con los presupuestos de Cánovas.
Y ahora te pregunto... Por una razón muy concreta, el presupuesto es anual, requiere la aprobación anual. Y fíjese un apunte histórico. Las primeras Cortes nacen cuando el rey pide ayudas, pide recursos, y los diputados en Cortes o los procuradores en Cortes lo decían: oiga, explícame usted lo que ha hecho con el dinero que le di antes. Para eso nacen las Cortes, para aprobar el presupuesto y controlar las cuentas públicas. Es absolutamente elemental, y parece mentira que haya que recordarlo. Claro que Pedro Sánchez se permitió el lujo de decir que él estaba perfectamente dispuesto a gobernar sin Parlamento, lo cual en una democracia parlamentaria es un contradios, vamos. Bueno, ahí están sus socios que se lo permiten absolutamente todo, porque a cambio le sacan lo que no está en los escritos. Pero yo sí te pregunto una cosa más sobre los presupuestos, José Manuel. Él dice que si no lo saca no pasa nada, porque él tiene además recursos que le llegan de Europa, los fondos europeos. ¿Hasta qué punto tú conoces, en fin, la mecánica y las posiciones en Europa, en la Unión Europea? ¿Hasta qué punto desde Bruselas le pueden dar dinero sin más, sin contar aquí con unas cuentas públicas, en fin, explicitadas? Decía, no, este señor nos saca presupuestos, tiene los de hace 3 años y nos pide dinero a nosotros para que le arreglemos el problema. Bueno, es que no hay precedentes de esto y por tanto no puedo decir qué es lo que hará. Pero yo entiendo que la Unión Europea entenderá que esta es una de las mayores anomalías que se puede... Es un fraude. Aquí hubo un pecado de origen, que fue cuando él presenta el decreto ley que le permite distribuir sin control parlamentario el dinero que venía con Next Generation, que estamos hablando de 160.000 millones de euros. Y hubo una abstención, que fue la abstención de Vox, que permitió que ese decreto ley se aprobase y que él ahora pueda distribuir eso sin control parlamentario. Ese es el verdadero problema. ¿Alguna pregunta para José? A mí me gustaría preguntarle, en su condición de exministro de Exteriores y por su dilatada trayectoria en Europa, hemos visto el pacto arancelario entre Estados Unidos y la Comisión Europea, el otro día von der Leyen y Trump. Yo quería preguntarle, ¿cree que hemos perdido mucha fuerza negociadora en la Unión Europea? Porque, por ejemplo, cuando el tema del Brexit, que también era un pacto bastante complicado, la Unión Europea puso uno de los mejores negociadores, a Michel Barnier, demostró una fuerza en la Unión Europea frente al Reino Unido, que es un país también con mucha potencia, y ahora en cambio parece que von der Leyen y el comisario encargado de estas cuestiones de algún país balcánico, por el apellido que vi ayer, pues no han estado demasiado finos o no han mostrado mucha potencia. ¿Hemos perdido, hemos mermado en esa capacidad negociadora? Hemos perdido muchísimo. Y es que en este tema, y yo creo que esto merece que se examine con más detalle, no se está diciendo la verdad. Se va a establecer un arancel general del 15% para los productos europeos que se vendan en Estados Unidos, del 0% para los productos americanos que se vendan en Europa. Además, tiene usted que tener en cuenta que la política de Trump está produciendo como resultado una depreciación del dólar. El dólar se ha depreciado respecto al euro un 12%. Quiere decir que las importaciones europeas en este momento tienen que superar un sobrecoste del 28%, 15% del arancel y 12% porque te cuestan más los euros que costaban antes. Primer tema. Segundo tema. Hasta la llegada de Trump, los aranceles eran más o menos similares. Tengo aquí los datos. La Unión Europea gravaba con un 4,2% los productos americanos que llegaban a Europa. Los americanos gravaban los productos agrícolas europeos que llegaban a América con un 2,5%. Pero en productos no agrícolas se invierte la relación. El gravamen europeo a los productos importados, insisto, a los no agrícolas era el 0,9%. El suyo era el 1,5%. Bueno, eso hasta la llegada de Trump. Ahora, después de esta negociación a la que se refiere, el 15% para los productos, las exportaciones europeas a América, el 0% para las exportaciones americanas que vengan a la Unión Europea, más la depreciación del dólar a la que he referido, más unas inversiones que en la Unión Europea se compromete a hacer en Estados Unidos. Estamos hablando, por lo visto, de unos 600.000 millones, más el compromiso de comprar
gas licuado a los Estados Unidos, que son otros 600.000 millones. Queda por especificar, no se ha hablado, de cuáles son las compras militares que nos vamos a obligar a hacer los europeos en Estados Unidos porque simplemente no las producimos. Yo creo que el resultado es muy malo. Es muy malo en la forma y en el fondo. Es decir, es absolutamente original que este acuerdo se cierre teniendo que ir la presidenta de la Comisión a un campo de golf de Donald Trump en Escocia y que en el descanso de un partido firmen este acuerdo en estas condiciones. Yo creo que se ha negociado muy mal, creo que vamos a sufrir los europeos enormemente y España pues sale muy mal librada en algunos sectores, como por ejemplo el aceite de oliva. El aceite de oliva es que Estados Unidos compra 430.000 toneladas de aceite europeo, de las cuales 300.000 son españolas. Es decir, en la negociación interna, el gobierno no ha sabido defender los productos españoles. Todos los demás lo han hecho. Fíjese que quien sale ganando en toda esta historia es Alemania, porque el sector de la automoción va a tener un arancel del 15% cuando me parece que antes lo tenía del 27% y tenía una amenaza del 30%, porque lo que temían los americanos es la invasión de automóviles alemanes en América. Alemania ha sabido negociar, los otros países han sabido negociar en los productos que les afectaban y nosotros pues tenemos un revés muy importante en lo que eran nuestras primeras exportaciones. Luego la negociación española ha sido mala dentro de la Unión Europea y la negociación de la Unión Europea con los Estados Unidos, a mi juicio, ha sido muy mala. Muy mala. A ver, ¿alguna pregunta más antes de ir a José Manuel? Venga. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola. Yo le quería preguntar por la fortaleza de nuestro Estado de Derecho. Nos ha recordado una cosa que es muy elocuente, la hablamos y la comentamos todos los días. Hay una obligación constitucional de presentar presupuestos. Claro. Sánchez no lo hace, no pasa nada. ¿Quién actúa? No actúa nadie. ¿Alguien le pide explicaciones por todo esto? Digo porque me imagino que el Estado tendrá mecanismos para que si un presidente no cumple la Constitución, se le haga hacer cumplirla. Bueno, de momento no. Habría que mirarlo. Yo creo que podría recurrirse al Tribunal Constitucional. Pero el Tribunal Constitucional tiene las mayorías y las minorías que tiene. Pero déjame que le diga una cosa. A mí lo que más me ha chocado del discurso de hoy del presidente ha sido el tiempo que ha dedicado a ponderar las bondades de la economía española en este momento. Y hay un dato que a mi juicio desmonta esta teoría, que es el aumento de los salarios reales, es decir, los salarios después de la inflación. Según los datos, entre el año 1994 y 2024, estoy hablando de 30 años, los salarios reales, los salarios que cobran los trabajadores españoles, han subido en todo el periodo, en 30 años, un 2,76%. En Alemania, un 24%. En Francia, un 28%. En Portugal, un 21%. En Francia, un 22%. Repito, en España, el 2,76%. ¿Por qué? Porque hemos crecido sobre la base de aumentar la población, la gran mayoría de origen foráneo, pero no hemos aumentado la productividad, que es lo que hace avanzar de verdad un país. Entonces, hablar de que la economía española va bien, cuando hemos perdido 30 años en lo que se refiere a la capacidad adquisitiva de los asalariados, que son la masa más importante de este país, realmente me parece un ejercicio de desfachatez muy importante. Creo que en esto hay que insistir enormemente y esto, él ha hablado que los datos no mienten, claro que no mienten, esto es un informe de la OCDE. Y insisto, lo que ha pasado con los salarios, hemos perdido 30 años. Todo eso habiendo tenido una recaudación récord en impuestos porque no se ha descontado la inflación y habiendo contado con un maná, los 160.000 millones que vinieron de Europa, con los que no ha podido contar ninguno de los gobiernos que le han precedido. El resultado es más impuestos, más endeudamiento, porque hay parte de esos fondos, la mitad, que hay que devolverlo,
para obtener un incremento de los salarios en 30 años de un 2,76%. Insisto, cuando Grecia lo ha tenido de un 23-24% y Portugal de un 21%. Ese es el resultado real. Lo que un español que va por la calle y dicen cómo va la economía, lo que él sabe es lo que ha subido su salario, lo que ha subido la vivienda, lo que ha subido la cesta de la compra, etcétera. Entonces, realmente me parece que desde mi partido no se está subrayando suficientemente este hecho. O sea, no está siendo excesivamente crítico el PP en este asunto. Yo creo que en este... ¿No le están poniendo frente al espejo a la realidad de esa economía? Claro, es que el espejo, insisto, el Producto Interior Bruto, si va usted al Producto per cápita, y lo que cobra cada individuo, los datos son los que le acabo de decir. Si usted va a los defectos estructurales de la economía española, seguimos teniendo los mismos defectos estructurales que hace 30 años. Seguimos teniendo, aunque haya bajado la tasa de desempleo, la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea, peor que Bulgaria. Esa tasa es especialmente grave en los jóvenes, por eso los jóvenes están desencantados con el sistema y cada vez tienden más a la abstención. La productividad, que es lo que de verdad determina el avance de un país, no ha avanzado absolutamente nada en los últimos 10 años en la Unión Europea, que ha avanzado menos y por eso nos hemos retrasado respecto a Estados Unidos, ha crecido un 0,9 por año, nosotros un 0,3. Y en tercer lugar, el gran desequilibrio de las cuentas públicas. Tenemos una deuda pública del 104%, cuando el límite de Maastricht es el 60%. Y ahora, si de verdad otorgan la financiación singular a Cataluña, que es el 19% de la economía española, quiere decir que ese 19% no va a aportar prácticamente nada, porque el cupo se negocia año a año y cuando el gobierno tenga, como tiene todos los días, necesidad de sus votos, irá bajando el cupo hasta que sea inexistente. Vamos a poner en riesgo el estado de bienestar que tanto les preocupa y especialmente las pensiones, porque las pensiones cada vez se pagan más con impuestos que vienen del presupuesto, porque las cotizaciones no llegan, hay menos, la tasa de natalidad baja y la esperanza de vida sube, y si no transfieres impuestos simplemente es que tienes que bajar las pensiones, es así de sencillo. Insisto que el 19% de la economía española, que es lo que Cataluña representa, no contribuye en lo que le corresponde, o tienes que hacer un esfuerzo gigantesco en las demás comunidades autónomas, que no lo veo por ningún lado, o tienes que reducir el gasto público, y el gasto público más importante es el gasto de pensiones. Sí, sí. Pues eso es un... Estamos hablando de temas muy menores cuando nos estamos juzgando los datos mayores. Mire usted, yo la conversación que de verdad me gustaría ver en todos los audios de Coldo es la conversación de Cerdán con Puigdemont para saber hasta dónde estaban dispuestos a ceder. Y eso parece que Cerdán se lo contó a Coldo y Coldo lo grabó. Saber hasta dónde está dispuesto a desguazar el Estado y a debilitar la nación, porque una nación es un entorno de solidaridad o no es una nación, hasta dónde estaban dispuestos a llegar, porque en estos 2 años es que pueden entregar lo poco que ya queda, ¿eh? Usted además tiene la teoría, don José Manuel, de que ya llegará un momento en que no hará falta que se independicen mediante un referéndum porque España habrá desaparecido totalmente del País Vasco y de Cataluña. Bueno, se habrá ido el Estado de Cataluña y del País Vasco, con lo cual, pues ya está. De hecho, de facto serán independientes. Se está yendo. Irán en la Unión Europea. Desaparece el Estado. Formalmente dentro de España, que es miembro de la Unión Europea, pero estaremos pagando nosotros la juerga. Sí. A ver, la última, brevemente, José. Una cosa, señor Margallo, buenas noches. Hola. Una cosa importante. ¿Cuánto nos va a costar la política de gestos, la política que está llevando a cabo el señor Sánchez en asuntos como, por ejemplo, el de China, el acercamiento a China, el continuo contacto con China en contra de lo que quiere hacer Estados Unidos y, por ejemplo, otros asuntos como la batalla que presentó con el tema del gasto en defensa, también en contra abiertamente de Trump? ¿Cuánto nos va a costar esa política antitrumpista del señor Sánchez en casos como el del gasto de defensa o el caso de acercamiento a China, y cómo nos puede pasar factura esto en el futuro? Yo creo que ya nos lo ha pasado. Es decir, yo estoy convencido
de que si hubiésemos tenido unas relaciones normales con Washington, el arancel sobre el aceite de oliva no hubiese sido el que se va a establecer. Y es que no es solo los temas que usted se ha referido, es que si pasamos revista a la política exterior de este partido, primero fue el mitin en Israel, en Rafah, sin ninguna autoridad presente, que solo mereció el aplauso de Hamás. Fue luego el tema de recientemente en Iberoamérica intentando acaudillar un movimiento de izquierdas y muy crítico con Trump, en donde estaba el presidente de Colombia, el presidente de Chile, el presidente de Brasil, el presidente de Uruguay, etcétera, lo que era el grupo de Paula, cosa que no gusta en Estados Unidos. En tercer lugar, esta declaración que hizo ante los medios, que no cuando estaba reunido con sus colegas y donde estaba Trump, de que no pensaba cumplir el 5%, mire, yo le digo una cosa, no va a cumplir nadie, pero no se dice. Claro. Simplemente claro. plantar cara así es un gesto a la galería para ocupar la primera página del país, pero vamos, no tiene ninguna otra virtualidad. Eso es lo que... Es decir, el plantar cara a los Estados Unidos, y mucho más con un personaje tan histriónico como Donald Trump, es algo que no sale gratis. No sale gratis y no nos va a salir gratis. Así es. Bueno, pues José Manuel, que ha sido un placer charlar contigo como siempre. Muchas gracias. ¿Estás en Javia, por cierto? Estoy en Javia. Pues disfrute usted. Javia. Disfrute usted. Estaré ya mañana en Madrid porque empiezo a tener otras obligaciones bueno. con medios amigos y menos amigos. Y porque estoy trabajando mucho aquí sobre un libro sobre geopolítica que se llama El vértigo del vacío. El vértigo del vacío. Es que estamos cargándonos el orden internacional que nos dimos después de la Segunda Guerra, ya no hay normas. Cuando a los ucranianos les vamos a obligar a que sean parte del territorio que ha sido ocupado por la fuerza, nos cartamos el principio de integridad territorial. Cuando España abandonaba a los saharauis a encontrar resoluciones de Naciones Unidas que hablaban de un referéndum, cuando Trump amenaza con invadir Groenlandia, Canadá o Panamá, pues es que ya estamos en un mundo sin reglas, en que cada cual hace lo que le da gana con absoluta impunidad, que es en política interior lo que hace el César que nos gobierna. Así es. Pues estaremos atentos a la primera edición. Gracias, José Manuel. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Adiós, hasta luego, José Manuel García Margallo.